Facebook. Hola, hola a todos. Voy a esperar a que se conecten un poquito. Estamos aquí en la casa. Aquí está Brisita. Mira, Brisita. Saluda a los que se van conectando poco a poco. Ok, estamos esperando a ver quiénes se pueden conectar. Para iniciar, solamente voy a dar unos 2 minutitos para empezar. Y aquí ya se conectó Noé. ¿Qué tal, Noé? Dios te bendiga. Gloria, Gris, Yeye me parece. Mándale saludos a todos. Aquí. Mándale saludos a todos. Saluda, mami. Hola. Besos, mándale besos. Mándale besitos. Besos. Ay, qué bonita niña. Ay, sí, ay, sí. Ay, 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 tú quieres la cámara para ti solita. ¿Qué tal, mis hermanos? Dios les bendiga a todos. Ya en un ratito empezamos. Ok, dice Noé, hola Isra y Brisita. Gloria también dice saludos. Tania también está conectada por acá. Y pues preparen una libretita, preparen aquí está mi esposita. No les enseño cómo estoy en mi vestimenta porque pues están como los memes, ¿no? Que usas corbata y traje y abajo tienes el short, ¿no? Así estoy yo más o menos. Dice Noé, hola a todos, hola a todos. Aquí va a Anita, ya se conectó creo también. A la hermana Silvia, Dios le bendiga, a la hermana Silvia. Saludamos a todos y pues preparen su Biblia, su lapicero, lo que escriban, ¿no? Y pues creo que tuvimos un buen tiempo de recordatorio de nuestro pastor, diciéndonos verdades importantes de darnos cuenta si verdaderamente hemos venido a Cristo o no, ¿no? Y entonces, qué bueno que nuestro pastor nos recordó todas estas verdades a través de Romanos. Saludos, manda saludos a todos, de Ana Isabel, la hermana Constantina también se conectó, la hermana Bego también. Saludos hermanitos, dice Ana Isabel. Y pues vamos a empezar, ya pasaron 2 minutos, ¿sale? Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das, por el privilegio que nos concedes de ser iglesia, también del regalo que nos has dado en nuestro pastor, que nos está instruyendo, nos está alimentando, Señor, cada día más. Ayúdanos, Señor, a ser responsables, diligentes, Señor, y que pueda tu palabra penetrar lo más profundo de nuestro corazón, Dios, y llevarnos una y otra vez a Cristo Jesús, porque Él es lo que necesitamos todos los días, Dios. En tus manos estamos, Señor. Te pedimos que bendigas este momento de esta pequeña reunión. Ayúdanos, Dios, con tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la hermana Bego, saludos a todos, buenas noches, que diga. La hermana Constantina, hola hermanos. Y el hermano David, buenas noches. Pues vamos a empezar. Miren, estamos iniciando una serie nueva que se llama Toda la Escritura es útil. Y yo puse Escritura porque en el tiempo de la Reforma fue uno de los estandartes, la sola Escritura. Entonces por eso lo use. Les anticipo todo lo que vamos a ver hoy. Al final hay un examen de autoevaluación. Solamente para reforzar algunas cosas importantes de la clase. Al final les voy a pasar el examen. Ahí mismo les van a dar las respuestas si están correctas o incorrectas. Y ustedes mismos se van a autoevaluar. Entonces, para que vayan ahí anotando. El hermano Ciro dice también, hola hermanitos, buenas noches, Dios les bendiga. Pues bien, esta serie se llama Toda la Escritura es útil. Y hoy vamos a ver principios de interpretación. Nuestro texto base, del cual tomé toda la serie, está en 2 Timoteo 3:16, que yo sé que muchos de nosotros lo conocemos. Pero os lo voy a leer, y dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esa es la primera parte. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dos partes más principales es toda la Escritura es inspirada por Dios y lo segundo es útil. Hagamos una pregunta. ¿Verdaderamente toda la Escritura es inspirada por Dios? La respuesta ante esto obviamente es, como creyentes, decimos sí. La Escritura es inspirada por Dios. Cada palabra, cada oración, cada frase, cada conexión, cada artículo, cada pronombre, cada articulación escrita en la palabra en su sentido original, en el griego,
es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspiración divina. ¿Qué significa inspiración divina? Significa que fue soplada por Dios. Dios habló y lo que tenemos en nuestras manos hoy de manera tan accesible es la voz de Dios. Es el soplo de Dios a través de su palabra, a través de cada línea de lo que nosotros leemos en la Biblia. Así que el autor final es Dios. Dios usó a muchos hombres a través de toda la historia de la escritura, pero Dios es el autor final. Eso significa que es inspirada por Dios, es soplada por Dios, Dios es el autor final, y toda la escritura, es decir, cada palabra de la escritura, toda, cada tilde, cada oración, todo lo que está en la escritura es palabra de Dios. Eso lo podemos aceptar y lo aceptamos. Pero la siguiente pregunta que yo hacemos conforme al texto es: ¿toda la escritura es útil? Sí. Decimos sí. Y eso, hay ciertas áreas del mundo del saber, del mundo, ya fuera del mundo del saber, del conocimiento, que dirían sí, la Biblia es útil. Si tú te pones a investigar por internet, hay algunos libros que están basados en principios bíblicos. A mí me llamó la atención hace unos años de un libro que publicaron que estaba basado en proverbios para tener una vida sabia, una vida exitosa, una vida próspera. No era cristiano el libro ni el autor, sin embargo usó principios bíblicos para decir sí es útil para nuestra vida la Biblia. Hay libros basados para cómo ser exitosos, para cómo ser sabios, para cómo ser ricos, para cómo ser un líder adecuado como Jesús. ¿Qué hacer para que tu empresa crezca? Y todos estos, muchos de ellos están basados en principios bíblicos. El mundo diría, en muchos sentidos, sí, la Biblia es útil. Algunas personas dirían, sí, la Biblia es útil porque me ha enseñado a ser mejor persona. La Biblia, hermanos, en realidad puede ser y ha sido ocupada para casi cualquier cosa. Y esto no es extraño, pues el mismo Satanás utilizó la Biblia en frente del Hijo de Dios. La Biblia en realidad puede decir lo que tú quieras que diga. Puedes ocuparla para excusarte, para justificarte, para alentarte a hacer lo que tú quieras, y en realidad la Biblia termina siendo útil en un sentido del cual la Biblia no fue escrita. Me acuerdo una vez de mi esposa que me decía que ella en algún momento, cuando era aún más joven de lo joven que es hoy, cuando era joven, estaba buscando algún texto en la Biblia para que le pudiera autorizar en cierta forma tener una relación en yugo desigual. ¿Te acuerdas? Entonces ella estaba buscando algún texto tiene que haber algo aquí que me dé el sí para poder tener una relación en yugo desigual. Y esa es precisamente la idea. La Biblia puede ser ocupada para muchísimas cosas, para nuestros pretextos. ¿Toda la escritura es útil? El diablo diría sí. Él la ocupó. Incluso, él la ha ocupado para desviar a muchas personas. Ahora, la pregunta la respuesta ante la pregunta ¿toda la escritura es útil? Debemos hacerla con otra pregunta. ¿Útil para qué? Esa es la diferencia. ¿Útil para qué? Y la respuesta de este versículo, del versículo de 2 Timoteo 3:16, y la respuesta a esta pregunta de útil para qué, nos las da en el contexto inmediato. Fíjense lo que dice, se los voy a leer a ustedes, apúntenlo. 2 Timoteo 3:14 al 15. 2 Timoteo 3:14 al 15, 2 versículos antes. Y es Pablo hablando a Timoteo, sus últimas palabras antes de Pablo ir a la muerte. Y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Vemos algunas palabras importantes respecto al saber, al conocer. Aprendido, tú has aprendido algo, te has sido persuadido esto que has aprendido. Y a continuación dice, ¿qué es lo que aprendió? Versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cuáles? En ese momento la revelación que tenía Timoteo era el Antiguo Testamento. Hoy nuestra revelación que tenemos es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí tenemos en nuestro texto una palabra importante, para.
La Escritura nos hace sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que la Biblia no es útil para todo. La Biblia en este texto es útil para la salvación y por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia es útil para darnos sabiduría necesaria para llevarnos y guiarnos a la salvación. Es útil para la salvación por la fe en Cristo Jesús. La Biblia tiene como su efecto en este versículo mostrarnos que la salvación pertenece a Cristo y esta salvación es recibida por gracia a través de la fe y un corazón arrepentido. Dice mi esposa aquí, sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Exactamente. Así que la Biblia, la respuesta que da a útil para qué, no es útil para todo, sino útil para la salvación por la fe. Pero no solamente eso. El versículo que sigue del versículo 16, 2 Timoteo 3:16, el versículo 17 nos dice otra cosa más para que es útil la Biblia. 2 Timoteo 3:17 dice, a fin, eso es lo mismo, el propósito de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí Mariana manda saludos a todos. Entonces, otro propósito en estos textos no solamente nos lleva a la salvación, sino que la Escritura es útil para hacernos como Cristo. Dice, para que el hombre de Dios sea perfecto. ¿Y quién puede llegar a ser perfecto si no solamente Cristo? Es para que seamos como Cristo, para prepararnos a hacernos a la imagen de Él, a la imagen de su Hijo perfecto. Dios quiere que seamos como su Hijo Jesucristo. Dios ama tanto a Jesucristo que el deseo más grande que tiene para sus hijos es que sean como su Hijo Jesucristo. Así pues, la pregunta, ¿toda la Escritura es útil? Sí. ¿Útil para qué? Para salvarnos y para santificarnos a través de Cristo. Ese es el propósito que Pablo le está diciendo aquí en sus últimas palabras a Timoteo. Y ese es el propósito que estamos viendo aquí en estos pasajes del efecto, la utilidad y cómo debemos utilizar la Biblia. Este es el enfoque: salvación, santificación. Así que, hermanos, toda la escritura es útil para estos puntos: la salvación y la santificación a través de una persona, a través de Cristo. No olvides ese punto: salvación y santificación a través de Cristo Jesús. Por lo tanto, la Biblia apuntará de diversas formas a Cristo Jesús. Si la Biblia es útil para llevarnos a salvación y a santificación a través de Cristo, entonces toda la Biblia debe de apuntar en alguna forma, en algún sentido, hacia Cristo Jesús. Recordemos lo que en los evangelios se dice, Jesucristo mismo diciendo estas palabras a los fariseos: escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan de mí. Y es interesante porque Jesús conecta la vida eterna con el testimonio de la Biblia que apunta hacia Él como la vida eterna. Dice mi esposa, por fe en Cristo. Y dice Anel, es que ella quiere predicar también. Ok, Juan 5:39 nos dice Jesucristo, la Biblia da testimonio de mí. Juan 5:46, unos versículos después, Jesús dice, porque si creyeseis a Moisés, cuando Jesús dice eso, se está refiriendo a los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Y para el judío el Pentateuco era el todo de la ley, el cómo se regían, el donde procedían todas las cosas, el origen de todas las cosas. Entonces Jesús está diciendo, porque si creyeseis al Pentateuco, a lo que escribió Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió Moisés, de mí está escrito en el Pentateuco. En Juan capítulo 1, versículo 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, nuevamente el Pentateuco, así como en los profetas es desde Isaías hasta Malaquías. Todo esto, lo que están escritos en estos libros, estaban hablando de Jesús, el hijo de José de Nazaret. Eso es lo que está diciendo Felipe. Felipe quizás ni siquiera se daba cuenta de todo esto, pero lo que está diciendo Felipe, uno de sus discípulos, es
profundo, es maravilloso, es hermoso. Lucas 24:27, en ese diálogo de Jesús con los que caminaban hacia Emaús, Jesús comenzó desde Moisés, Pentateuco, y siguiendo por todos los profetas, Isaías hasta Malaquías, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. La Biblia es útil para llevarnos a salvación y santificación a través de Cristo. Entonces la Biblia toda habla acerca de Cristo Jesús. Hermanos, entonces, la manera en cómo usamos la Biblia, interpretamos la Biblia, asimilamos la Biblia, entendemos la Biblia es de suma importancia. Importa mucho la manera en cómo interpretamos la Biblia. Ahorita ustedes están siendo intérpretes. Al acto de interpretar le llamaremos hermenéutica. Hermenéutica. Al acto o la ciencia de la interpretación se le conoce como hermenéutica. Y todos nosotros hacemos hermenéutica. Por ejemplo, cuando mi hija Brisita empieza a balbucear y a hacer mi esposa y yo tratamos de asimilar y tratamos de entender y tratamos de interpretar aquellos balbuceos de nuestra hija y en alguna forma a veces le entendemos. Nos empieza a señalar algún punto, nos empieza a hacer algo y estamos interpretando, siendo hermeneutas del mensaje que nos quiere transmitir Brisita. Todo el tiempo estamos siendo hermeneutas, todo el tiempo estamos siendo intérpretes, o intérpretes buenos o intérpretes malos, pero estamos siendo intérpretes. Así que la ciencia de la interpretación es la hermenéutica y queremos entonces, la siguiente clase, ver algunos principios en cuanto a una correcta y sana interpretación que nos va a ayudar a todo lo demás que vamos a ver en esta serie. Vamos a ver poco a poco conceptos básicos, reglas, algunas reglas sanas de interpretación, sanas que tenemos que considerar al momento de leer cualquier texto de la Escritura. Pero primeramente en esta sesión de hoy, comenzaremos con un punto importante. Pregunta. Esta es una pregunta para que ustedes puedan responder ahorita en los comentarios, a ver si alguien puede responderlo o alguien quiere participar. ¿Cuál fue el primer problema hermenéutico de la historia humana? ¿Cuál fue o quiénes fueron los que tuvieron el primer problema hermenéutico de la historia humana? Creo que es una pregunta fácil. Vamos a dar un momentito. ¿Cuál fue el primer problema hermenéutico de la historia humana? ¿Ya lo pensaste? ¿Ya lo notaste? ¿Ya lo tienes en la mente? Muy bien. Vamos a comentarlo. Necesariamente, el primer problema hermenéutico tenemos que ir al origen, a Adán y Eva. Exactamente, Noé. Adán y Eva. Mi hermana Silvia, Adán y Eva. Anel, todos atinaron. Son todos expertos. Exactamente, tenemos que irnos al origen, a la primera humanidad, a Adán y Eva. Ellos fueron los primeros hermeneutas. Ahora, quiero que tomemos esto como una analogía, una ilustración. En el principio pongamos a Dios como el maestro, como el instructor, como aquel que da las reglas, las normas, las instrucciones, como aquel que da el mensaje. Y pongamos a Adán y Eva como los primeros alumnos de Dios. ¿Ok? Ok, el buen maestro, ¿cuál fue el mensaje que les dio o las órdenes o instrucciones que les dio a Adán y Eva? Una de ellas, de manera puntual, está en Génesis 2, 16 al 17. Fíjense lo que este buen maestro les dijo y les comunicó a los primeros alumnos. Y mandó Jehová Dios al hombre, es decir, al hombre y a la mujer, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto es lo que... Ok, perdón, es que entró una llamada. Ok, entonces esto es lo primero que les dijo, les dio el primer maestro a estos primeros alumnos. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Ahora, este primer es lo que hizo Osbelia, que no comieran del árbol porque habría una consecuencia, exactamente. Ahora, ¿cómo lo interpretaron? ¿Cómo lo interpretó? ¿Cómo lo interpretaron las personas que... No sé por qué está entrando la llamada. No puedo quitarla, eliminarla. ¿No le puedes responder, amor?
Ok. No vayas a contestar. Ok. Ok, entonces, el primer hermeneuta que sale en escena, el primer intérprete que sale en escena, no es Adán y Eva. No son los alumnos que están frente del maestro, sino es un alumno que ha sido reprobado todas las veces en todas las áreas de toda su existencia. Un alumno reprobo, Satanás. Y viene y les dice a Adán y Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa fue lo que interpretó Satanás a las palabras de Dios. Eso fue lo que Dios dijo, pero continuemos con el relato. Después, otra intérprete comentó algo respecto a eso que dijo ese alumno reprobado. Génesis 3, 2, 3. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Esto fue lo que el buen maestro les dijo. Vamos a continuar con el relato. Nuevamente este intérprete, este alumno reprobado, viene y vuelve a decir algo respecto a una interpretación. Génesis 3, 4 al 5. Entonces la serpiente, Satanás, dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Este es el diálogo, este es el primer diálogo que existe de interpretación. Recordemos la tarea de la hermenéutica. La hermenéutica es la ciencia de la interpretación. La tarea de la hermenéutica es dar a conocer el mensaje de forma exacta a como el autor lo dijo. De forma exacta. La tarea del intérprete es dar a conocer el mensaje de forma exacta como el autor lo dijo. No lo que quiso decir, ni no añadiéndole algo, ni no exagerando cosas, sino decirlo como el autor lo dijo. Lo que vemos aquí entonces en este relato, en este primer relato de hermeneutas, es que Satanás le dijo algo a Eva. ¿Y cuál fue su problema en este caso? Es que añadieron palabras al mensaje de Dios. Satanás les dijo, con que Dios les dijo, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, Dios dijo, de todos los árboles pueden comer, pero Satanás viene con una interpretación equivocada y dice, ¿con que no pueden comer de todos los árboles? Pero no solamente eso, sino que Eva también añadió algo. Porque Dios no le dijo que no tenían que tocar el árbol, sino que dijo que no comieran de él. Y Eva dijo, sí, no debemos de comer del árbol del ciencia del bien y del mal, ni tocarlo. Así pues vemos, hermanos, que lo que están haciendo Satanás y Eva misma están teniendo un problema de hermenéutica porque están añadiendo algo a la palabra y el mensaje que Dios dijo. El problema que ellos presentaban en esta primera parte es que añadieron algo a lo que Dios no había dicho. Y este es el inicio, hermanos, de los legalistas. Aquellos que ponen leyes, aquellos que ponen palabras que Dios no ha dicho y que las proclaman como si fueran las palabras de Dios. Este era el problema de los fariseos, de los cuales Jesús les reprendió. Si ustedes se van a la Midrash, que es como si fueran las tradiciones judías, ahí se dice de muchas reglas que tienen con respecto, por ejemplo, del sábado. Ellos contaron los pasos y estipularon y decretaron como ley de parte de Dios de que si dabas tantos pasos o si avanzabas determinada cantidad de pasos en sábado, si pasabas de ese límite, tú ya estabas pecando. Y tantas cosas más que los fariseos añadieron a las palabras de Dios y las elevaron como palabras de Dios. Esa es la raíz de los legalistas, en cierta forma y en algunos de sus puntos. Los fariseos tenían ese problema. Así que vemos que uno de los problemas de hermenéutica es que añaden algo a las palabras de Dios. Un ejemplo, y le podemos llamar los fariseos, el legalista. Pero Satanás aún hizo algo más todavía, conforme al relato que vimos. No solamente añadió palabras al mensaje, sino que quitó palabras al mensaje de Dios. Satanás dijo, no moriréis. ¿Eso fue lo que dijo Dios? No, eso no fue lo que dijo Dios. Dios dijo,
si ustedes comen del árbol, ese día morirán. Otro error de la hermenéutica entonces es quitar de la palabra de Dios algo que claramente Él ha dicho o ha hablado. Y esta es la filosofía antinomiana o del libertinaje. Ellos quitan o rebajan o eliminan leyes de Dios que no les convienen o simplemente pretenden restarle importancia. Eso es un antinomiano. Está en contra de ciertas leyes de Dios que no están de acuerdo con las actitudes que ellos están teniendo y por lo tanto niegan, minimizan, restan o quitan lo que claramente en la Biblia se enseña que hay que hacer. Entonces vemos, hermanos, que en Génesis la caída fue por un problema hermenéutico. Estaban por encima de la palabra de Dios o por debajo de la palabra de Dios. Le añadieron algo sumamente sencillo. Si se dan cuenta, lo que dijo Eva fueron 3 palabras: no le toques, no le tocaremos. 3 palabras. Y esas 3 palabras llevaban a la ruina a Eva. Y Satanás solamente quitó la palabra de moriréis. Y esa palabra llevó a la humanidad a la caída. Algo tan sencillo como una palabra distorsiona completamente todo el mensaje de Dios. Así que yo quiero que traigan en su mente, dice el hermano David, entonces Satanás hizo una falsa hermenéutica. Exactamente, hermanos. Satanás nunca ha sido un hermeneuta correcto. Y quiero que traigan en su mente lo siguiente. Imaginen esto. La palabra de Dios es como si fuera una línea recta, correcta, perfecta, una sola idea, un solo mensaje. Es lineal, no hay desviaciones, es preciso, es correcto, es claro, es contundente, es una línea recta. Cuando nosotros añadimos palabras al mensaje de esta línea, nos estamos poniendo por encima de esa línea. Y a eso llamamos legalistas. Y cuando nosotros le quitamos algo a esta línea y nos estamos poniendo debajo de esa línea, entonces estamos restando a la palabra de Dios y estamos siendo libertinos, antinomianos. Dice Mariana, por su naturaleza de rebelión de Satanás, claro, es una naturaleza de rebelión estar en contra de las palabras de Dios. Así que, esta es la idea. Estar arriba de la línea o abajo de la línea es un pecado. Lo que Dios quiere es que estemos en la línea. Por eso es que tanto en Deuteronomio como en Apocalipsis dice: no añadan ni quiten nada de lo que en la ley está. Y por ley, nosotros como creyentes ahora, ante toda la revelación de Dios, es toda la palabra de Dios. No debemos de quitarle nada ni añadirle nada. Eso no significa que no debamos de quitarle algo de la Biblia, sino a la interpretación, al sentido que Dios está queriendo transmitir en su palabra. Así que nuestro deseo, hermanos, nuestro deseo es que nosotros podamos evitar estos extremos pecaminosos que llevó a la ruina a la humanidad. Nosotros queremos pedirle a Dios que nos ayude a no estar encima de la línea o debajo de la línea. Necesitamos la ayuda de Dios entonces, hermanos. Dice Tania, ¿cómo se dice cuando le quitas? Cuando le quitas podemos decirle antinomianos o una actitud de libertinaje. Entonces cuando le quitas es eso. Antinomianos. Antinomianos significa anti, contra, y nomos es ley, ¿no? Contra la ley. En algún sentido está contra la ley y la rebajan, la quitan, hacen lo que sea para que sea menos de la ley. Eso es quitarla. Ok, entonces necesitamos, hermanos, por supuesto, la ayuda de Dios, de su Espíritu Santo, de Cristo y de algunas reglas hermenéuticas que a través de la historia se han visto, que nos den dirección de forma sana al momento de interpretar algún mensaje de las Escrituras. Todos nosotros en algún sentido nos hemos equivocado, en algún punto de nuestras vidas. Hemos creído cosas, o hemos añadido o hemos restado cosas de la palabra de Dios. Pero ahora queremos, y es nuestro deseo, yo creo que es tu deseo, el poder interpretar correctamente las palabras de Dios. ¿Por qué? Porque solamente un texto correctamente interpretado será útil para llevarnos a salvación y santificación. Solamente una palabra quitada del mensaje de Dios en Génesis llevó a la humanidad a la caída
y a la separación de Dios. Las palabras importan, todas las palabras de Dios importan. Solamente un pasaje correctamente interpretado, lo repito, será útil para llevarnos a salvación y a una santificación adecuada, bíblica. Así que, la próxima semana, el próximo miércoles después de la reunión de Romanos con nuestro pastor, veremos estos principios de sana interpretación, algunas reglas, algunas normas de interpretación que yo más o menos he recopilado en todo este poco tiempo que tenemos de andar con Cristo. Obviamente de otros libros, de otros autores, de cosas que yo creo que nos pueden ayudar a nosotros a poder ser correctos hermeneutas, intérpretes de la palabra de Dios, para vivir en santidad, para hablar del mensaje de salvación, para ser salvos. Y para esto, después de entender estas reglas de interpretación, vamos a ir libro por libro de la Biblia, solamente tomar un pasaje de cada libro de la Biblia y ver cómo estas reglas las ponemos en práctica en cada uno de estos pasajes y ver cómo estos pasajes nos apuntan a salvación y santificación a través de Cristo Jesús. Así que no te pierdas los que siguen porque vamos a ir practicando poco a poco. La idea es de que estas reglas tú las puedas tomar para tu diario vivir y poder usarlas de una forma correcta. Pero hoy quiero dejarte con la siguiente reflexión antes de terminar este video. Reflexionemos en esto que hemos visto. ¿Estamos interpretando correctamente las Escrituras? ¿Estamos verdaderamente interpretando correctamente las Escrituras? ¿O estamos añadiendo algo o estamos restándole algo a la palabra de Dios? ¿Estas interpretaciones nos están llevando más a salvación y santificación? ¿Lo que estamos interpretando nos está guiando más a ver nuestro pecado, a ver que Cristo es hermoso, a ver que Él es suficiente para nosotros, a ver no solamente que le necesitamos, sino que Él es nuestra vida? Como dice Colosenses, estamos escondidos en Cristo Jesús, nuestra vida está escondida en Él. Te está llevando tu hermenéutica, tu interpretación, como decía nuestro pastor, a ver cuán grandes cosas ha hecho Dios en Cristo Jesús para un pecador como nosotros, y entonces poder vivir en santificación. ¿Te está llevando eso tu hermenéutica? Y de forma práctica, aterrizando en algunas áreas de nuestras vidas. ¿Qué significa eso de llevarnos a santificación y a salvación? Bueno, estás amando. Tu hermenéutica te está llevando a amar más y más a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Tú, esposo que me miras, mis hermanos que me están mirando, esposos, es la Biblia, la interpretación que estás tomando de la Biblia te está llevando a amar cada día más a tu esposa y a darte cuenta que necesitas de Cristo Jesús para amarla como Él amó a su iglesia. Tu hermenéutica te está llevando a someterte más y más a tu esposo como Cristo se sometió a su padre. Le estoy hablando ahora a las esposas. A los padres. ¿Estoy siendo un padre o madre que refleja a Cristo en la crianza? Gracias a la hermenéutica que estoy teniendo. ¿Estoy avanzando en este punto? Y para todos los que están aquí conectados, ¿estoy siendo más como Cristo gracias a la hermenéutica que estoy teniendo? Porque ese es el uso de la Biblia, esa es la utilidad de la Biblia, ser más como Cristo. Y darnos cuenta de que necesitamos cada día más de Él. Si esto no está sucediendo en nosotros, hermanos, si esto no está sucediendo con nosotros, entonces quizás tengamos que ir a Dios y arrepentirnos y decirle: santifícame en tu palabra, muéstrame aquellos pecados ocultos, muéstrame a Cristo Jesús, ayúdame porque separado de ti yo no puedo hacer nada, ni siquiera interpretar correctamente. Estas son algunas aplicaciones de lo que vimos el día de hoy. En un ratito más les haré llegar el examen para que puedan autoevaluarse ante todo esto y pueda recordarles algunas cosas de lo que vimos en la clase, ¿sale? Esto no es como para tener calificación y después se lo voy a pasar al pastor, no, sino esto es para ustedes, eso es para que puedan ustedes tener esa retroalimentación, ¿sale? Por el momento es lo que terminamos en este momento. No sé si alguien quiere comentar algo, si alguien quiere dar algún mensaje, algún saludo, no sé, lo que quieras. Tenemos unos minutitos.
estoy en vivo. Estoy esperando a ver si alguien tiene una pregunta, una duda, algo quieran decir. Todo está en orden. La siguiente semana vamos a ver estas reglas de interpretación que nos van a ayudar para toda nuestra vida, porque nosotros somos personas del libro. Dice la hermana Silvia, muchas gracias Isra, ha sido de bendición para mi vida. Gracias a Dios, hermana. Y pues en un momentito más entonces les comparto el examen, ¿sale? Ya ahorita lo comparto en un momento. Saludos, dice la hermana Constantina a todos, a Vero, saludos a la hermana Constantina y a Bresita. Ahí escuchan a Bresita. Muchas gracias Isra, dice la hermana Bego, siga bendiciendo tu vida y la de tu familia. Bueno, ¿sale? Estamos en contacto, nos vemos el próximo lunes para nuestro devocional y continuamos con esta sesión, ¿sale? Dice Yeye, tiene mucho que ver la suficiencia de las escrituras. Muchas veces decimos que el Señor no nos habla. Muchas veces decimos que el Señor no nos habla. No sé a qué te refieres, pero claro, la Biblia es suficiente y la Biblia es las palabras del Señor, ¿no? A veces tienen algunas personas la idea de, es que yo necesito que Dios me hable a mi vida, que sea algo tan real y casi que se abra el cielo, pero no, cada vez que nos acercamos a la Biblia es Dios hablándonos a nosotros. Unas veces de una manera tan puntual y otras veces de una manera tan general. Dice Luz, sí, los extraño, igual los extrañamos a todos. Dice Yeye, pero, no sé qué va a decir de pero. Dice Anel, ¿tendremos algún libro que podamos leer para esta serie? No tengo algún libro ahorita para pensar, lo voy construyendo ahí poco a poco, pero no tengo algún libro que ahorita se me venga a la mente. Quizás cuando empiece a estudiar otras cosas más, se me vaya saliendo alguna propuesta. Dice Ana Isabel, muy edificante, muchas gracias. Hermana Ofe, muchas gracias, hermano Israel, les bendiga. Tania se les extraña también. Yeye, tiene que ver con la buena hermenéutica. Claro, el que el Señor me haya hablado tiene que ver con la buena hermenéutica. Si no tenemos una buena hermenéutica, por más que digamos que el Señor nos ha hablado, no nos ha hablado el Señor. O nosotros nos hemos hablado a nosotros mismos, o Satanás a nosotros. Pero si no es de acuerdo las sanas palabras de Dios, el Señor no nos ha hablado. Dice Mariana, yo compré un libro sobre hermenéutica bíblica de José M.N. Martín, ¿no lo he escuchado? Si a eso de lo que dicen las personas que Dios no nos habla, a eso me refería. Ok, hay varios, dice, ok, aquí está Yeye que puede recomendar varios de la hermenéutica. Yo conozco algunos y tengo algunos aquí, pero no me estoy basando en ninguno de esos todavía. Confía en su palabra de Kevin de Yaun. Aquí está un libro, Anel. Bueno, nos explicaste con peras y manzanas. Ya hasta me dio hambre. Bueno, ya hermanos, ahí estamos en contacto. Yo les mando el examen, por favor contéstenlo. Espero que sea de recordatorio para ustedes y de edificación, ¿sale? Dios les bendiga mucho y nos estamos en contacto. Saludos a todos, bendiciones, bye.